Ya, vamos a compartir entonces nuevamente en el día de hoy algún pasaje de las Sagradas Escrituras y para eso lo vamos a hacer en el libro de Efesios capítulo 2 verso 4 en adelante. Entonces si quiere acompañarnos con la lectura de la Biblia, de la palabra, tome su Biblia y ahí en el libro de Efesios capítulo 2 verso 4 le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. 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 Bueno, en esta tarde damos las gracias a Dios por su misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Primeramente por el hecho de estar con vida y estar con salud y de poder compartir también parte de las Sagradas Escrituras, Sí, sí. de esta palabra que a pesar del tiempo permanece, como dice la palabra de Dios. Pueden pasar las cosas, pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, pueden pasar las modas, pueden pasar los hombres, pero o pueden pasar los poderes políticos, los imperios pueden crecer y pueden decaer, pero sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y gracias al Señor porque en su palabra está escrito lo que el mundo ha de vivir, por lo que Sí, Señor. las situaciones por las cuales ha de pasar. Y gracias a Dios damos porque por medio de su palabra podemos darnos cuenta nosotros ya cómo la advertencia de Dios está para con la humanidad, está para con todo hombre y toda mujer, ¿verdad? Que escudriñe la escritura y se va a dar cuenta que las cosas que acontecen no acontecen por que el viento sopla o no es porque vengan de la nada, sino que todas tienen un propósito de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no queremos entender o no queremos comprender que al final de todo la voluntad se hace de acuerdo a lo que está escrito. Es por eso Sí, que Señor. decimos que el cielo y la tierra pasará, más mi palabra, dice la Escritura, no pasará, sino que toda tendrá su fiel cumplimiento. Sí, Señor. Y en estos tiempos muchos se asombran, muchos claman a Dios diciendo, pero esto ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos pasando este tipo de enfermedades, este tipo de problemas, donde ha muerto mucha gente y mucha más, créame, que va a morir, lamentablemente, por esta epidemia, y no solamente por esta, sino que por muchas otras más que vendrán, y está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra que es así. Hoy día encontramos que muchas personas se atribuyen ciertos conocimientos, se dicen que son adivinos, dicen que ellos pueden ver el futuro. Falso. Falso, está escrito en la palabra. Entonces usted, hermano, que verá este video, no se deje engañar, no se deje engañar, ¿verdad? Por estos magos o por estos adivinos que encontramos en estos tiempos, sino que usted como cristiano tenga puesta su mirada en Jesucristo, usted como cristiano escudriñe la palabra y se dará cuenta que las cosas que han pasado aún vienen
cosas aún Sí, mayores. Señor. Y tan fuertes son las que vienen, que dice la Escritura que vendrán terremotos, ¿verdad? Y vendrán hambre y necesidad de alimentos. Y vendrá uno tan fuerte que dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra. Amén. Entonces, muchas cosas que aún nuestros ojos no han visto han de suceder. Es por eso que hoy día nosotros tenemos que eh, acercarnos y aceptar a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador. Es Amén. por eso que la palabra hoy día nos da a entender que Jesucristo, o que Dios, como usted quiera llamarlo, ¿verdad?, Él es grande en misericordia. Grande en misericordia. ¿Por qué decimos que es grande en misericordia? Porque hay muchas cosas que acontecen, la que ya le he mencionado, y hay muchas cosas que acontecerán. Pero aparentemente esto fuese contradictorio, pero no, sabe que la palabra dice que Dios así también es grande en misericordia. Y Amén. cuando se dice que van a suceder cosas, van a suceder esta ira, o va a haber esta destrucción, no es más por el estado mismo de la tierra en que se encuentra, no es que Dios quiera destruir, sino que es por la obra de la humanidad. Recuerde usted qué es lo que sucedió allí en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dice la Sagrada Escritura que en aquellos tiempos, tal como en nuestros días se daban en casamiento, unos iban de un lugar a otro en diferentes cosas que hacer, cada cual hacía lo que quería. Es más, nos damos cuenta que, de acuerdo al relato bíblico, que había turbación en la humanidad, y es tanto que dice la palabra de Dios que llegaron unos ángeles hasta aquel lugar para advertir la situación que se venía. Y es así como se comunican con Lot, un hombre que era apartado, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Él estaba al servicio de Dios. Es así como él llega hasta su hogar, y los habitantes de aquel tiempo, en aquellos lugares, dice la palabra que le pedían a Lot, a los ángeles, le pedían a aquellos hombres, ¿para qué? Para que estuviesen con ellos. Y cuando habla de estuviesen con ellos, estaban dando a entender para que tuviesen relaciones sexuales con ellos. Entonces, la perversión que había en aquellos tiempos, porque no podemos decir otra cosa, es algo similar a nuestros tiempos, donde la perversión la maldad ha llegado a tal extremo, y la palabra así lo advierte y lo dice, que se casarán hombres con hombres, mujer con mujer, tendrán este tipo de relación que es abominación ante Dios. Y la palabra ya lo advierte. No es que nosotros nos vamos a tener por sorpresa, sino que al contrario, nosotros nos podemos dar y podemos ver con nuestros ojos Sí, que la Señor. palabra de Dios se está cumpliendo. Y Amén. cuando nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple, ¿qué es lo que también tenemos que darnos cuenta? Que la venida de Cristo está más cerca. Sí, Entonces, Señor. Dios, que es grande en misericordia, no queriendo que nadie perezca, porque esa es la realidad, están las puertas abiertas. Es así como Dios, amó tanto al mundo, y es aquí donde nosotros encontramos la gran misericordia de Dios, Sí, que amó Señor. tanto al mundo. Y dice la Escritura que envió a su Hijo para que toda persona, sin excepción de raza, color, lengua, idioma, clase social, para que toda persona que en Él crea sea salvo. Amén. Entonces, cuando aquel hombre o aquella mujer, no importando la situación que tenga económica o la situación en pecado en que se encuentre, Dios transforma Sí, Señor. al hombre, Dios transforma a la mujer, y es tanto así que dice la Escritura que Amén. lo hace y la hace una nueva criatura. Amén. Imagínenselo, o piense en la misericordia. Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra de Dios, dice que si tus pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como Señor. la blanca nieve. Amén. Entonces nos damos cuenta realmente que Dios es rico en misericordia, y Él nos ha mostrado su amor
al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Como les decía anteriormente, para que toda persona que en Él crea sea salva. Amén. Pero hoy día, lamentablemente, las personas no quieren escuchar. Muchas veces escuchan y es así que oyen el mensaje de la palabra y muchas veces las personas han leído la escritura, pero sin embargo su entendimiento no se abre al conocimiento de la palabra de Dios, sino que al contrario se cierra, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, pero se abre al conocimiento humano, se abre al conocimiento de del estudio, de alguna profesión. El conocimiento se abre para obtener beneficios materiales al adquirir una determinada profesión, pero nos cerramos al amor de Dios. Cuando lo importante es, amigo y hermana que nos escucharás, es que abras tu mente al conocimiento de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice claramente que debemos buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Debemos de buscarle a Él en espíritu y en verdad. Porque cuando le buscas a Dios en espíritu y en verdad, no solamente Dios muestra su misericordia para con la humanidad, sino que dice la palabra de Dios que todas estas cosas materiales que muchas veces nos equivocamos buscándola y queremos hacer tesoro aquí en la tierra, dice la palabra que entonces esas bendiciones te alcanzan. Te alcanzan, ¿por qué? Porque primeramente buscaste el reino de Dios y su justicia. Amén. Muchas veces queremos anhelar y buscamos cosas materiales y no las alcanzamos. Nos esforzamos en tenerlas, pero muchas veces incluso las obtenemos, pero la durabilidad que tienen es pasajera. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, la misma palabra está escrito y dice que la humanidad busca y muchas veces adquiere paz, adquiere alegría, pero sin embargo esa alegría y esa paz es momentánea. Es así como llega en un abrir y cerrar de ojos, así también se va. Así. Más la paz que Jesucristo Él da Amén. es diferente. Es por eso que en la palabra está escrito: mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, No como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Amén. Entonces, el amor de Dios es grande. Él es grande en misericordia. ¿Para qué? Para que ninguno perezca, sino que más bien todos seamos salvos por el amor de Jesús, por el amor que Amén. Él ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo. Amén. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que cada uno de nosotros deposite su fe y su confianza en Jesucristo, no en las obras que nosotros podamos realizar. A lo mejor alguien dirá: no, yo soy una buena persona, yo hago todas las cosas bien, quiero a mis hijos, quiero a mi esposa o quiero a mi esposo, no los maltrato, hago obras de caridad también. Cuando si alguien me pide, yo también le doy. Sí. Pero sin embargo la palabra en esta tarde nos dice que el hombre y la mujer no es salvo por obras para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga yo puedo hacerlo, sino que la palabra nos enseña que somos salvos por medio de Jesucristo. Amén. ¿Y cómo es eso? Como ya le explicaba anteriormente, por la sangre de Cristo, por aquella sangre que Él derramó allí en el Calvario de la cruz. Allí Jesucristo, Él derramó su sangre desde uno de sus costados, cuando el soldado con una lanza, dice la Escritura, que le abrió uno de sus costados. Sí, Señor. Cuando Jesucristo fue allí clavado en el madero, de sus manos se derramó sangre, de sus pies y tobillos se derramó sangre. Mientras llevaba el madero, mientras caminaba, los latigazos eran en su espalda o donde cayesen, y cuando aquel látigo tocaba el cuerpo, rompía las carnes y desde allí también salía sangre. Cuando le pusieron una corona de espinas, dice la palabra de Dios que fue coronado para que todos lo vieran que era el rey, era el rey. Pero esa corona no era una corona agradable de llevar, sino que era una corona de espinas. Y cuando le pusieron aquella corona en su cabeza, derramó sangre. Sí.
Y ya la Biblia, ya la palabra lo mencionaba anteriormente, que hemos sido comprados no con oro, no con plata, sino que con la sangre de Cristo. Amén. Y la sangre de Cristo es la que lava y limpia de todo pecado. Señor. Entonces no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, Sí, Señor. sino que solamente por medio de Jesucristo. En esta tarde o en esta mañana, dependiendo del tiempo que veas este video, busque al Señor, búsquele a Él. Amén. No deje pasar el tiempo, no deje pasar el tiempo esperando que los años pasen, o quizás diga yo soy joven, todavía tengo tiempo. A lo mejor tú que ya has vivido algunos años, tienes 40, 50, 60 o 70 años y estás diciendo, no, todavía yo voy a esperar un poco más de tiempo, todavía voy a esperar para acercarme al Evangelio, porque considero que el Evangelio es difícil. Muchas veces hemos escuchado esta palabra y dicen que el Evangelio es difícil. Pero sabe, déjeme decirle lo siguiente, que hay jóvenes que han aceptado a Cristo, hay hombres y mujeres que toda su vida han caminado en el camino que Jesucristo ha trazado, y estoy seguro para aquellos que han caminado en el Evangelio desde jóvenes, desde que aceptaron a Cristo, no ha sido difícil el Evangelio, sino que al contrario han aceptado con gusto, con alegría, ¿verdad? Y llevan con anhelo y con orgullo la cruz de Cristo, Sí, por así Señor, decirlo, amén. sino que al contrario, ellos se sienten aliviados, ¿verdad? Porque Jesucristo, Él lleva las cargas, ¿verdad? Ay, Cuando gloria usted al camina junto con Jesucristo, enyugados a Él, apegados a Jesucristo, las cosas son fáciles, Amén. no son difíciles, sino que al contrario, son llevaderas, y no porque el hombre o la mujer pueda llevarlo por su propia fuerza o por su propia voluntad, sino que es por el poder de Dios, Sí, por el Señor. poder de Dios. Y hoy Amén. estoy seguro que hay muchos hombres y hay muchas mujeres y hay Señor. muchos jóvenes que están caminando en el camino que Jesucristo ha dejado trazado. Y no ha sido gravoso, no ha sido un camino pesado, sino que al contrario, ellos caminan con alegría, siguiendo al blanco que es Cristo. Sí, Señor. Así como el mismo apóstol lo dijo, él seguía al blanco que es Jesucristo. Y hoy día, ojalá también cada uno de los que ven este video, o lo verán o lo escucharán, como usted quiera llamarlo, también tengan su mirada puesta no en el hombre que está al lado, o en la mujer que está al lado, o en los gobiernos o las personas que dirigen los países, sino que su mirada esté puesta en el dador de la vida, que es Jesucristo. Amén. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Amén. No se turbe vuestro corazón, porque muchos caminos parecen ser rectos, pero sin embargo solamente hay un camino de salvación y de vida eterna. Amén. Y ese camino es el que Jesucristo Él dejó trazado. Y ese nombre que da salvación y vida eterna es Jesucristo. Y no hay otro Señor. nombre dado a los hombres en quien Sí, podamos Señor. creer y ser salvos. Amén. No se equivoque, no se equivoque. No es por obra, no es por lo bueno que usted pueda hacer. No se equivoque, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Que el Señor sea bendiciendo su vida, que el Señor sea bendiciendo su familia, y no deje pasar el tiempo, no deje pasar el tiempo de abrazar la cruz de Cristo. Que el Señor le bendiga. Amén.